Entre 1939 y 1945, el mundo quedó atrapado en una pesadilla de una ferocidad sin precedentes. Cuando el humo se disipó por fin, surgieron historias de un conjunto extraordinario de nuevas armas soñadas por las mentes más ingeniosas de ambos bandos. Armas raras como jamás se han utilizado en la guerra. Nuevas formas de llevar la destrucción al enemigo nacidas de la desesperación y la imaginación más desatada. Y en medio de un mundo loco, ningún proyecto parecía demasiado extraño. Un portaaviones insumergible e indestructible de hielo macizo flotando en mitad del Atlántico. Murciélagos americanos entrenados para llevar pequeñas bombas incendiarias a las ciudades japonesas. Bombas tan increíblemente grandes y poderosas que se introducían bajo tierra y provocaban terremotos. Armas raras. Capítulo 1. Los aliados. En el bando aliado, algunas de las ideas más extremas nacieron en los primeros días oscuros de la Segunda Guerra Mundial. Desde el principio, entre 1941 y 1942, los barcos mercantes aliados que llevaban suministros vitales de Estados Unidos a Gran Bretaña sufrieron constantes ataques. En 1942, los submarinos alemanes se cobraban una cosecha siniestra. Hundían una media de 33 barcos mercantes por semana. El coste de vidas humanas era enorme. 30.000 marineros estadounidenses murieron o resultaron heridos solo en el Atlántico Norte durante la guerra. Cientos de kilómetros de mar abierto eran un campo de tiro para los alemanes. Los aviones que despegaban de Gran Bretaña solo podían proteger a los convoyes que cruzaban el Atlántico. Solo se podía volar hasta Halifax, en Nueva Escocia, dejando una zona intermedia en la que los submarinos alemanes podían operar sin miedo a la escolta aérea. Lo que hacía falta era una plataforma flotante en el Atlántico que sirviese de base aérea para defender a los convoyes. El primer ministro británico Winston Churchill ordenó dedicar atención al problema. A un científico excéntrico que trabajaba en el Departamento Británico de Operaciones Combinadas llamado Geoffrey Pike se le ocurrió una solución extraordinaria y poco factible. A Pike se le ocurrió la idea de ganar la guerra usando icebergs, no solo como bases aéreas, incluso tuvo la idea de construir enormes arietes de 1.200 metros y 4 millones de toneladas que penetraran en los puertos enemigos. La gran idea de Pike era osada, sencilla y radical. Cortar un trozo de iceberg y remolcarlo hasta la mitad del Atlántico para utilizarlo como base aérea flotante con su pista de aterrizaje, depósito de combustible y artillería antiaérea. En una Gran Bretaña cada vez más acosada, la idea se acogió con entusiasmo. A Churchill le gustó tanto el concepto que dijo: las ventajas de una isla flotante son en este momento tan abrumadoras que la cuestión no precisa discutirse. Sin embargo, cuando Pike y los suyos examinaron la idea con detalle, se dieron cuenta de que no era tan fácil. El problema de cualquier iceberg es que si hay un 10% de él sobre la superficie, hay un 90% por debajo. Y como el almirantazgo calculó que haría falta una altura de 15 metros para que despegaran las naves, debía de haber la cantidad de casi 150 metros por debajo. Geoffrey Pike seguía convencido de que el hielo era la clave para construir plataformas flotantes en el Atlántico. Pike sabía que la mayor ventaja del hielo como material de construcción es que flota y no puede hundirse. Justo antes de congelarse, el agua de pronto se expande. Y ese hecho crucial, la expansión del agua en las últimas fases de su solidificación, hace que el hielo sea menos denso que el agua y que siempre flote. Así que a Pike se le ocurrió algo incluso mejor. Quizá podría utilizarse el hielo con todas sus cualidades para construir un barco. Lo llamó el barco Berg y mostró su aspecto en dibujos y planos.
Un casco grande y cavernoso contendría hangares, depósitos de combustible, almacenes, aposentos, arsenales para aviones y una planta refrigeradora. Habría sido casi una ciudad flotante con el tamaño suficiente para alojar 150 aviones al mismo tiempo, una estructura extraordinaria. Un motor normal sería demasiado caliente para una nave de hielo. En lugar de eso se impulsaría por electricidad mediante un generador de 32.000 caballos que movería 20 hélices. Pero sobre todo, el casco de hielo tendría un grosor de 12 metros, con lo que la nave sería insumergible. Un barco de grosor convencional, aunque fuera de hielo, aún se podría hundir o podría volcar y causar problemas, de modo que unas paredes de 12 metros de grosor serían impenetrables para los torpedos y podrían repararse en el mar. Churchill lo vio como la solución a su mayor problema, los letales submarinos alemanes. Sin embargo, para construir con hielo algo de tal magnitud, haría falta ayuda. Al otro lado del Atlántico, Canadá posee clima y recursos para construir un barco de hielo. Churchill convenció al primer ministro canadiense Mackenzie King de construir un prototipo cuyo tamaño fuera la 10ª parte del proyecto final. Las obras se iniciaron al principio del invierno de 1942 en el lago Patricia, en el norte de Canadá. Fue la madre de todos los cubitos de hielo y parecía una casa enorme. Los que trabajaron en él lo llamaban el Arca de Noé. Se construyó el prototipo para ver si era factible. ¿Podría mantenerse congelado un bloque de hielo de ese tamaño? ¿Flotaría a los niveles deseados? Y funcionó. El hielo se mantenía con un equipo refrigerador instalado a bordo y el barco duró todo el invierno y el verano siguiente. Al empezar la construcción surgió un grave problema. Aunque en su estado natural el hielo es muy duro, como material de construcción no es tan bueno. Se quiebra. Mientras tanto, a Jeffrey Pike, investigando ahora desde Nueva York, siempre se le ocurría algo extraordinario. Pensó en un nuevo invento llamado hielo macro reforzado, que era más fuerte que el hormigón. Era una mezcla de astillas de madera y hielo posteriormente congelada. Era un material que se podía trabajar con el martillo y la sierra y resistía el fundido. Este hielo reforzado se desarrolló en la Politécnica de Brooklyn. El inventor, el científico Dr. Herman Mark, lo llamó Pike-Gun en honor de Jeffrey Pike. El Pike-Gun resultó poseer las propiedades precisas para un portaaviones. Y debido a la pulpa de madera, no se fundía tan rápido como el hielo natural. Churchill ya se había decidido. Un barco indestructible hecho de Pike-Gun era un arma con la que podría ganar la guerra. Lo bautizaron Habakkuk, como el profeta del Antiguo Testamento que escribió: en estos días realizaré una obra que si os la contaran, no lo creeríais. Este Habakkuk iba a pesar 2 millones de toneladas y medir casi 800 metros. Avanzaría por el agua a unos tranquilos 7 nudos, seguro de que ninguna cantidad de torpedos podría siquiera abollar su casco de 12 metros de grosor. Solo se podrían hacer pequeños cráteres en la superficie, pero habría sido imposible causar daños importantes. Churchill estaba tan emocionado que quería no solo un barco, sino una flota de 100, y cuanto antes. Sin embargo, cuando este increíblemente extraño buque parecía al alcance de la mano, se escapó. A finales de 1943 informaron a Churchill de que los constructores no estaban seguros de terminar uno antes de 2 años, por no hablar ya de 100. Creo que hubo varias razones para abandonar el proyecto. En primer lugar, era una locura y dudo que hubiese llegado a funcionar. Pero creo que, en segundo lugar, más importante aún, la guerra se acercaba a su final. La tecnología aérea mejoraba rápidamente y la necesidad de una base en medio del charco empezaba a desaparecer. A regañadientes, Churchill canceló el proyecto.